¿Tienes un berlingo o un partner que te pierde aceite y no sabes por dónde? En el vídeo de hoy vamos a reparar una pérdida de aceite por los culatines 1600 HDI. Si ves que te empieza a perder aceite y no logras dar por dónde, casi seguro sea por la parte media del motor, justo detrás de la tapa de válvula, donde va el árbol de leva y culatín, en esta parte de aquí. Hay que desmontar distribución, hay que sacar toda esta parte de aquí, que lo veremos en el vídeo. Bienvenido al canal y no olvides suscribirte. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero es sacar los limpiaparabrisas y todos los plásticos que nos estorban en la parte inferior del cristal del parabrisas para liberar espacio. Y comenzamos sacando la tapa superior del filtro de aire, mangueras de caudalímetro, admisión, enchufes, todo lo que es la parte superior. Cuidadito al desmontar esta caja del aire porque lleva dos bujecitos de plástico o de goma que se suelen caer, como es este el caso. De hecho, casi ninguno las tiene ya. Y la otra, que lo recuperaremos más adelante. Desenchufamos también las líneas de combustible de la parte superior, tanto la que va al filtro como la que sale de la rampa de retorno de inyección. Levantar la pieza metálica, hacer presión en las pinzas verdes y desmontamos. Traemos nuestra caja de los plásticos para tapar todo aquello que nos quede descubierto y así impedimos que bien o pierda gasoil sobre algún otro componente o se contamine con alguna otra cosa. Quitamos todas las abrazaderas posibles, que lo vamos a desmontar todo. Sacamos el tubo de admisión del turbo, el tubito de la respiración de la tapa de válvula y dos tornillitos 10 que van por este lado que cogen la parte flexible del turbo. Esto fuera y le ponemos los tornillitos para no perderlo. Y ahora vamos a sacar el acople de las tuberías de entrada y salida del intercooler. Lleva un tornillo en la parte superior y luego dos tornillos por la parte de abajo que son bastante incómodos de sacar. Bueno, en este motor precisamente y en esta intervención que hacemos ahora no hay nada cómodo. Así que armaros de paciencia con todo. Pues sacamos los dos tubos flexibles del intercooler, entrada y salida, porque nos van a estorbar más adelante. Vamos liberando todo el cableado de la parte superior, desenchufamos los inyectores. Como es normal, todo esto es plástico, todo está tostado, así que con cuidadito. Ahora lo que toca es liberar espacio en esta parte donde estamos trabajando, liberar todos los enchufes, racores, acoples que van por allí. No lleva pocos, lleva bastante y son bastante fastidiosos de desmontar. Así tendremos acceso a esta chapa que hay que quitarla, que es donde van anclados casi todos los enchufes de aquí. Inclusive el sensor de diferencial de presión del filtro de partículas que va anclado aquí también. Todo esto lo desmontamos y fuera. Ahora vamos a sacar el cuerpo de mariposa, que aunque en principio no es imprescindible para sacar la tapa de válvulas, siempre resulta más cómodo. Y ojo porque lleva 3 tornillos por la parte frontal y uno por la parte trasera. Sacamos nuestro tensor para liberar la correa de accesorios y ahora meternos con los dos tornillos que lleva el alternador y poderlo desmontar. Y me preguntarás, ¿y por qué vamos a desmontar el alternador? Pues ya veréis por qué lo vamos a desmontar. Armaros de paciencia, el alternador pesa un montón. Tenemos que desmontar el alternador porque hay que sacar este soporte de aluminio y ahí se ve los dos tornillos 13 que van en la parte inferior justo detrás del alternador. Vamos a resumir un poquito aquí, porque estoy un poco desconcertado. Esta pieza va aquí, ¿de acuerdo? Que no me permitía el acceso a este tornillo que está aquí, que es uno de los del culatín, que vamos a sacar porque por aquí se ve por donde está perdiendo aceite claramente. Tanto por la unión del culatín con la culata, como por el portaleva y la junta de la tapa de válvula. Por la parte delantera y parte trasera. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué pasa? Que remuevo el tensor de la correa de accesorio superior y la correa aún queda tensa. Cosa que me parece curiosa. Aquí tengo el tensor desmontado. Desmonto este tensor, que lo veo medio raro, como muy nuevo. Pero bueno, lo desmonto y la correa sigue con tensión. Vuelvo a mirar y me encuentro otro tensor que, por cierto, defectuoso.
Bueno, pues quito tensión aquí, saco mi correa de accesorio, desmonto el tensor que va aquí, que es el grande, para poder sacar esta pieza. Para poder sacar esta pieza tuve que sacar el alternador, que lo tenemos aquí, el alternador, que no fue fácil sacarlo. ¿Y qué pasa? Que esto, cuando veo esta polea, es cuando yo me llevo el desconcierto o la decepción. ¿Cómo es posible que esta polea le hayan puesto 2 puntos de soldadura aquí? Y luego se crea un dilema porque me han dicho que es original así, ya que este alternador es motor de arranque a su vez y permite el arranque a través del start-stop. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esta polea del alternador con esta soldadura en la parte frontal. Bueno, nos vamos a desmontar la distribución, que no voy a hacer mucho énfasis aquí. Te dejo el enlace a la distribución de esto en la parte superior de la pantalla, porque ya tenemos un vídeo con un tutorial de esta distribución. Aquí vemos cómo está todo manchado de aceite por este lado, con lo cual todo esto hay que limpiarlo antes de volver a montar nuestra distribución. Pues dejamos la correa por un ladito y ahora nos metemos con los tornillos de la tapa de válvula. Es importante cuando saquemos la tapa de válvula y el culatín siempre aflojarlo con herramienta manual. Se puede hacer con herramienta eléctrica, pero no tendríamos la capacidad de saber si el tornillo estaba apretado o no, y así desconoceremos el estado de la rosca, porque casi siempre todas estas roscas están pasadas. Retiramos los tornillos, que estos los vamos a poner nuevos, desenchufamos el último recorde de arriba del retorno de los inyectores y en la tapa de válvula quedan 2 tornillitos que van por la parte de la distribución. Recordemos que esta tapa de válvulas llega hasta debajo del cuerpo de aceleración. Levantamos este clip de aquí, que es súper fastidioso de retirar, y ya tenemos nuestra tapa de válvula sin tornillo y la podemos retirar. Pedir ayuda a una tercera mano para levantar el cableado que está en la parte superior derecha de la pantalla. Recomiendo, para quitar la tapa de válvula, quitar primero el piñón del árbol de levas o el engranaje del árbol de levas. Saldrá con mucha más facilidad, aunque ya digo que no es imprescindible porque lo he desmontado con el instalado. Bien, pues primera batalla ganada, pero no hemos ganado la guerra. Continuamos desmontando todos los acoples del depresor de freno y vamos a aflojar los tornillos del culatín. Nuevamente, insisto, aflojarlos siempre con herramienta manual para poder tener la percepción de si los tornillos están pasados o no y qué tan apretados estén. Me he encontrado algunos culatines que la mitad de los tornillos están trasroscados. Una vez que los aflojamos, ya metemos herramienta eléctrica para que sea mucho más fácil. Aquí en este lado tenemos el captador del árbol de levas, que necesitamos desmontarlo para poder tener acceso al tornillito que nos queda por allí. El tornillo es específico del captador del árbol de levas, así que retiramos. Pedimos ayuda a una tercera mano y como ven el culatín estaba prácticamente suelto. No hubo que hacerle mucha presión para desmontarlo. Y segunda batalla ganada. Aquí tenemos los balancines o caballitos, como le dicen en Sudamérica. Pues todo esto lo vamos a retirar. Retiramos los balancines porque tenemos que darle un vistazo a ver en qué estado se encuentran, aparte de que los vamos a lavar también. Y todo esto hay que dejarlo impoluto. Hay que limpiarlo muy bien para lograr una superficie limpia y que pueda tener una buena estanqueidad cuando apliquemos el Nural. Por aquí atrás tengo un cacho de papel y una traba de alguna tubería que no sé de qué es, pero estaba ahí desde que comencé a desmontar. Y aquí vamos viendo ya todo el Nural, los silicón o formas juntas que se le había puesto en su momento, con lo cual creo yo que esto ya se intentó reparar. Aunque el propietario me dice que nunca se le ha hecho ningún tipo de intervención salvo la correa de distribución. Retiramos las tóricas o rines o sellos que van en la parte intermedia del culatín y haremos un detalle más adelante de estos sellos y de su importancia
para la lubricación del árbol de leva en la parte superior del motor. Parezco un cirujano con la pinza, ¿eh? Importante que no se nos vaya a caer nada en la parte dentro del motor, y si se cae algo, pues retirarlo. Muy bien, son 5 en total. Bueno, la zona superior ya está acondicionada para montar los culatines, pero resulta que al desmontarlo nos encontramos que así como este lleva unas guías aquí, pues la otra parte del culatín no tenía las guías, así que las he mandado a hacer al torno. Aquí tenemos ya el rodillo fijo, rodillo tensor, bomba de agua nueva para cambiar la distribución. Hemos puesto la bomba en su sitio. No voy a ser muy específico con esta distribución porque te dejo en la parte superior el tutorial para esta distribución. Seguimos entonces montando nuestro maravilloso culatín. Bien, pues nos vamos al culatín y vamos a desmontar primero que nada el depresor de freno, que son 2 tornillos 10. Pues lo echamos fuera, giramos un poquito y tenemos el depresor. Ahora desmontamos los tornillos que unen la tapa del culatín, tapa superior con inferior, y ahí vemos claramente que las guías del culatín sencillamente no las tiene. Con lo cual es muy probable que este culatín se haya estado desplazando, ya que sin las guías los tornillos no te dan la suficiente fijación para que no se desplace con la dilatación del material por la temperatura. Ponemos el árbol de leva a un ladito. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Pues todo esto hay que dejarlo impoluto, que podamos comer en él antes de hacer nada más. Así que nos vamos a la ducha y le vamos a dar un baño a todo esto. Volvemos a la ducha, todo limpito, incluyendo los tornillos limpios, depresor, las 2 tapas, árbol de leva, los balancines, todo limpio. Y una vez limpio y seco, lo primero que vamos a hacer es poner el retén nuevo, retén o estopera. Si le llaman de otra manera en tu país, por favor déjame en los comentarios cuál es el nombre que se le da al retenedor del árbol de leva. Lubricamos un poquito el eje para que el retén tenga un mejor desplazamiento. Y en este caso el retenedor viene con un instalador de plástico, así que más fácil imposible. Lo desplazamos sobre el instalador y ya lo tenemos en nuestro eje de leva. Con lo cual este árbol de leva no hay más nada que hacerlo, lo dejamos por un ladito. Este árbol de leva hay que cambiarlo cuando se rompe la distribución porque los lóbulos se giran en el eje. O eso es lo que yo recomiendo. Vamos a aplicar un gel específico lubricante para el ensamblaje de los motores. Se puede armar con aceite sin ningún problema. En este caso, como yo tengo este gel, pues me encanta aplicárselo. Además de ello, porque la viscosidad que tiene es específica para este tipo de trabajo. Si lo armamos con aceite y vamos a realizar el arranque del motor dentro de un par de días, pues todo ese aceite cada vez quedará menos. Y ahora vamos a una de las partes más importantes. Primero, fijaos en que las guías ya están puestas, las mandamos a hacer el torno en unas guías macizas. Y ahora la aplicación de la silicona, el formador de juntas, el nural, el sellador o como quieran llamarle. Te dejo un tutorial en la parte superior derecha sobre cómo recomiendo aplicar este tipo de selladores. Y a pesar de que en pantalla se ve un volumen excesivo, esto es un hilito mínimo. No es necesario aplicar más de esto. Luego veremos, una vez que demos los pares de apriete, qué cantidad sobresale del portalevas. Y en este caso, como el culatín no tenía las guías, asumo que estaba vibrando, con lo cual es muy probable que la superficie de estanqueidad del retenedor por la parte exterior no sea muy exacta, con lo cual decido ponerle un poquito de formador de junta. Recuerden que yo soy enemigo del formador de junta, pero en este caso veo necesario aplicarlo. Pues armamos nuestro sándwich. Esto sin ningún inconveniente. Entran las guías. Y ya está.
Ahora ponemos toda la tornillería y vamos a realizar el apriete de la parte central, de la parte media, hacia afuera. Hacemos llegar los tornillos con herramienta eléctrica. Esto no tiene ningún tipo de apriete ahora mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle nuestro par de apriete para contribuir con uno de los eslogans del canal, que es menos TikTok y más tac tac. En este caso son 10 Nm. De hecho, para todo lleva 10 Nm, salvo el depresor que creo que llevaba 13 o 15. Pero bueno, el armado de estos son 10 Nm, el culatín sobre la culata son 10 Nm y la tapa de válvula son 10 Nm. Apretamos todo esto y este es el aspecto que yo recomiendo que debe tener el culatín, no ese montón de formador de juntas chorreado por fuera. Pues tenemos nuestro culatín armado, ponemos ahora el depresor de freno. Recordemos que va anclado con el eje de leva, con lo cual hay que posicionarlo correctamente. Y ponemos los dos tornillos 10 que lleva, que también le vamos a poner 10 Nm, porque es lo que me ponen los manuales que lleva. Recordemos que no por más apretado significa mejor apretado. Nos está chorreando aceite que viene del depresor. Esto hay que limpiarlo inmediatamente porque si se nos contamina la superficie con aceite, no vamos a poder tener un buen sellado y una buena estanqueidad del aceite dentro del motor. Así que trapito al canto, limpiamos y ya tenemos nuestro culatín preparado para montarlo, después de darle el par de apriete al depresor. Bueno, detalle importante, estas son las juntas tóricas o rines que van aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las que tenía, como se ve, son bastante finitas. Esto va a ocasionar que el culatín no selle bien aquí. Y estas son las galerías de lubricación por donde sube el aceite hacia el árbol de leva. Si esto no es estanco, entonces aquí va a haber una fuga de presión de aceite y la lubricación del árbol de leva en la parte superior va a ser deficiente. Así que hay que asegurarse bien de que estas juntas queden como tienen que quedar. La junta tiene que sobresalir un poco de la parte alta para que cuando sellemos con la otra pieza sea estanca. Fíjense esta, la holgura que queda aquí. ¿Ves cómo queda? En cambio esta queda exacta para que cuando se afinque la parte de arriba se escache, se aplaste y sea un sello estanco. Así que esta la quitamos de aquí y ponemos esta. Perfecto. Lleva 5 en total. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es aplicar de igual manera el formador de juntas en nuestra culata. No deje de ver el tutorial de cómo aplicar el formador de juntas, ya que hacemos un experimento con un cristal que resulta muy pero que muy interesante. Y una vez más, aunque parece mucho, es solo un hilito lo que estamos poniendo aquí. Pues aplicamos todo esto con cuidadito. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar todos los balancines. Instalamos los balancines en su sitio, que es una de las piezas que debemos tener muchísimo cuidado cuando montemos el culatín, que no se salgan de su posición. Pedimos ayuda a una tercera mano, porque aquí es muy importante que las superficies no entren en contacto hasta que no estén en su punto exacto. Si los montamos y comenzamos a rodarlo, vamos a tener problemas con el formador de juntas o con la silicona. Entonces, una vez que lo tengamos bien alineado, que para eso están las guías, pues ya lo dejamos en su sitio. Atentos a la posición del árbol de leva y de los pistones, porque si tenemos una válvula abierta con un pistón arriba, al apretar el culatín podemos o dañar el árbol de leva o doblar una válvula. Así que es muy importante con la posición de esto. Pues ponemos unos cuantos tornillitos y los hacemos llegar con el taladro
un poco. El taladro lo tenemos con el embrague en el mínimo, con lo cual a nada que siente resistencia deja de transmitir par al tornillo. Y montamos el piñón o el engranaje del árbol de leva para girarlo. ¿Y por qué lo vamos a girar? Porque es la manera de verificar que todos los balancines están en su sitio, que ninguno se ha caído, se ha salido, que todos están en su posición y que el árbol de leva gira bien. Además nos aseguramos de que puedan abrir y cerrar las válvulas, que ningún pistón esté en la parte alta antes de dar el par de apriete. Ahora procedemos a dar el par de apriete, otros 10 Nm, siempre de la parte central hacia los extremos. Aceleramos esto un poco para que no se nos haga tan largo y tan eterno el vídeo. Si te está gustando, no olvides dejarme en los comentarios cualquier observación que me quieras hacer. Si te está gustando el vídeo, déjame un like. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más tutoriales como este. Aplicamos nuevamente el gel para el montaje de motores, para el ensamblaje de motores. ¿Y qué nos va faltando? Nuestra tapa de válvula, que en este caso será más fácil instalarla porque no tenemos el piñón del eje de leva. Evaluar bien esta tapa de válvula, en este caso tiene la junta nueva, la empacadura es nueva, pero muchas veces esta tapa de válvula también se fisura y también pierde aceite, o sea que es muy probable que tengamos que cambiarla también. Ponemos todos los tornillitos. Y en el manual de fabricante nos recomienda siempre poner toda la tornillería que hemos aflojado, ponerla nueva. Cosas a tener en cuenta cuando trabajamos estas cosas, ya que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Si quieres algún tutorial en específico de algún tipo de motor, no olvides también dejármelo en los comentarios. Al igual que en el caso de antes, pues hacemos llegar a su sitio con herramienta eléctrica después de haber previamente enroscado los tornillos. Y ahora una vez más, pues menos tic-toc y más tac-tac. Damos todos los pares de apriete desde dentro hacia los extremos. Ahora ponemos los dos tornillos que van por la parte lateral de la tapa de válvula y comenzamos con el rearmado de todo en orden inversa, que lo hacemos en cámara rápida porque ya vimos cómo se desmontó todo. Pues cableado, enchufamos los inyectores, racores, mangueras de vacío del depresor, pasamos un trapito, ya me conocen, ponemos las gomitas que se habían caído antes, que ya las recuperamos, ponemos la caja del aire, filtro nuevo, nuestra tapa, con cuidadito que estos tornillos suelen quedar por fuera y luego maltratamos la rosca. Todo esto enrosca en plástico, mucho tacto a la hora de apretarlo. Las tuberías flexibles y rígidas que habíamos sacado del turbo en la parte superior, enchufamos caudalímetro, manguera de gases, el otro codo que sale del turbo, en fin, vamos armando toda la parte superior que ya no es necesario tenerlo desmontado. Montamos nuestro cuerpo de mariposa, siempre enroscar los 4 tornillos antes de apretar el primero. Y recordemos que por la parte de atrás va uno súper incómodo de poner, aparte del enchufe. Bueno, ¿qué nos queda? Montar el piñón del árbol de leva, montar la distribución, tapas, soportes de motor, alternador, el ducto de la parte alta y probarlo. Bueno, como detalle, ya que no está el piñón del árbol de leva, aquí es donde cala el árbol de leva. Ahí tenemos bomba, rodillo fijo, tensor, bomba de agua, polea del cigüeñal. Aquí tenemos la pieza de aluminio que sacamos antes. ¿Por qué la sacamos? Porque para poder llegarle a ese tornillo que está ahí detrás, a ese tornillo que está ahí escondido, pues hubo que sacar esta pieza. Y para sacar esta pieza hubo que sacar el alternador.
tenemos ya todo armadito por la parte de arriba. Esta es específicamente la zona donde hay que fijarse si vemos restos de aceite. Y para trabajar más cómodo, pues siempre sacamos toda la parte trasera. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like. Muchísimas gracias.